Hola, Lick, muy buenos días. Días. Hola, abogados, buenos días. Apenas terminamos nuestra otra clase. Sí, me imagino, no se preocupe, no se preocupe. Bueno, mientras empiezo a compartir pantalla. ¿Ya se ve, chicos? Sí, Miss. Perfecto, gracias. ¿Ya estamos todos? Muy bien, ya estamos todos. Bueno, vamos a empezar con el tema de los recursos naturales en el desarrollo económico de México. Estos recursos naturales, el cuidado, la preservación, están sustentados en el artículo 27, que nos habla de la propiedad de las tierras y el agua, que están dentro de los límites del territorio nacional. Les compartí algunas leyes las principales leyes sobre los recursos naturales. Aquí, pues por muchos de nosotros ya las hemos visto, de hecho a lo mejor hemos hasta recurrido a ellas para sustentar tal vez algún asunto que tengamos, o bueno. Entonces, aquí la que me pareció interesante es la ley de bioseguridad de organismos genéricamente modificados. ¿Ya habían oído ustedes hablar de esta ley, de la bioseguridad? No. Sí, fíjense que está muy No. interesante. Esta ley, fíjense que regula las actividades de utilización, liberación, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados. Esta ley se instaura a partir del 2014, cuando estaba Fox Quesada, que era presidente de la República, y tiene que ver con los organismos transgénicos, fíjense, qué chistoso. Es decir, estos organismos transgénicos son fragmentos de ADN que provienen obviamente, de otro organismo y que sexualmente no son compatibles, pero que hacen estos experimentos, ¿no? En relación a poder ocupar o que haya mayor crecimiento o menor inversión para estos tipos de organismos. No sé ustedes si alguna o si se acuerdan que hubo un tema muy marcado en relación a Monsanto. No. Aquí en Lick es que no se le escuchó. Ah, pero no me escucharon nada o se está entrecortado. Oiga, Lick, se le está escuchando muy entrecortado, ¿eh?
Bueno, por lo menos yo sí le escucho así muy entrecortado. No sé cómo me Ajá. escucha usted. Yo te escucho muy bien. ¿Y los demás cómo me escuchan? De repente entrecortado. Ah, ok, a ver, voy a utilizar los audífonos. A ver, así un poco. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, profesora. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, entonces, a ver, les vuelvo a comentar de esta ley de la bioseguridad de organismos genéricamente modificados, que es se implementó a partir del gobierno de Vicente Fox en el 2014 y tiene mucho que ver con los organismos transgénicos, que estos son fragmentos de ADN que provienen de otro organismo que no es sexualmente compatible con este mismo y es ustedes han oído hablar seguramente mucho de estos alimentos transgénicos, ¿no? Entonces tiene que ver con esta aprobación que se hizo y se implementó esta ley, porque antes de esta ley ya había como un desequilibrio en relación a experimentos que se hacían de poder eh, tener mayor producción o también tenía que ver con el que fueran más grandes en relación a las frutas, las verduras, entonces estaba como muy desequilibrado ya todo esto y pues se implementa esta ley donde se regula. Entonces les comentaba yo que si no habían escuchado hablar de Monsanto, que fue un tema súper sonado en relación a que y se llevó hasta organismos internacionales este problema, porque hubo un desequilibrio muy importante en relación al uso de pesticidas para hacer que las frutas, verduras o las cosechas tuvieran pues, un desequilibrio dentro de su producción. Pero bueno, esta ley primero se hace la ley y luego viene este problema, porque obviamente si ya se regula, pues entonces empiezan a aparecer todos los que están fuera de esta regulación y fue un problema pues muy sonado. De hecho, los campesinos fueron los que sacaron este tema y entonces se sacó a la luz que se hacía un uso indiscriminado de pesticidas y productos para alterar los alimentos, que sobre todo eso era lo más preocupante, y obviamente al alterar los alimentos, pues alteraban también el uso de la tierra, ¿no? Del suelo, y esto pues se reflejó en un problema muy fuerte para los productores, para los campesinos. Entonces, no sé si Ok, escucharon. pero Monsanto, ok, estoy viendo aquí en el internet, es una empresa, ¿no? Sí, claro, Es sí, una sí, sí. empresa que algo hacía con las semillas y de ahí Ajá. pasaba a afectar el medio ambiente, el suelo y todo eso. Ujú, es correcto. Entonces, fue por eso este tema muy sonado, porque antes de esta ley, pues ellos tenían un uso a lo que da, ¿no? Para hacer estas productos crecieran de manera irregular y afectaran. A partir de la ley, se saca a la luz este tema de que sí afectó bastante las cosechas de los campesinos, ¿no? Y pues de alimentos también que tenían ya una forma irregular, fuera de lo normal en relación a su crecimiento, a su producción. Pero bueno, esta ley que fue la que más me llamó la atención, pues les quería compartir eso, que sí existe, ya existe esta regulación en relación a la bioseguridad de organismos genéricamente modificados. Muy bien, vamos a ver la explotación de los hidrocarburos. Y bueno, esto de los hidrocarburos pues tiene que ver totalmente con nuestra paraestatal que tenemos, que es la de Petróleos Mexicanos, que nos dicen que es la empresa más grande de México y una de las más grandes en producción en el mundo, una de las 10 más grandes. Dice que en el caso de los hidrocarburos, México se sitúa en el puesto número 17 a nivel mundial
de petróleo crudo o su equivalente. Actualmente nos comentan que esta paraestatal opera 6 refinerías y 15 plantas de gas. Si no mal recuerdan, actualmente se está trabajando por hacer otra refinería, que sería la de Tabasco, la de Tres Bocas, me parece. Entonces, ahí vamos a ver. Este tema obviamente, de los hidrocarburos en específico del petróleo, pues bueno, es un tema muy, muy amplio y que pues ha tenido mucha injerencia en relación al crecimiento de nuestro país, pues porque de aquí es donde se obtienen muchísimos, gran parte de la economía de México depende mucho de esta paraestatal, y dice que el principal cambio se produjo con la reforma energética de 2008, porque traíamos, acuérdense que nosotros tenemos desde el 38 con Lázaro Cárdenas, que fue la expropiación, y desde ahí veníamos teniendo nosotros el manejo, exportación, importación del petróleo. Pero a partir de la reforma energética que hubo en 2008, la cual tenía por objetivo, entre otros, la ampliación de la participación de la iniciativa privada en la industria petrolera. A partir del 2008 se le da entrada nuevamente a la industria a la industria extranjera para que haga uso de la extracción o de la exportación, de la importación del petróleo. Entonces, pues bueno, esta reforma fue muy, muy sonada, muy hablada, muy también criticada, pues porque de alguna manera se manejaba que se perdía la independencia que se tenía, ¿no? Que nuevamente abrimos el espacio para las empresas extranjeras. Y bueno, estas reservas de gas natural que tenemos fíjense que a nivel continente, nosotros estamos en el lugar número 35 en relación a las reservas. Al igual que Perú, eso sí me llamó mucho la atención, y que también se realiza refinación y petroquímica en 6 refinerías. Y hablando un poquito, no viene en el tema, pero también se han visto interesante comentarles que nosotros también estamos en una variedad increíble de minerales, ¿no? Y exportación y importación de estos mismos, pero pues desafortunadamente, pues el beneficio de los minerales que tenemos en nuestra república, pues no lo tenemos nosotros, más bien están las empresas, pues mucho capital extranjero, sobre todo de Canadá, de Estados Unidos, de China. Entonces, este capital extranjero, pues obviamente es inversión extranjera, que lo único que nos beneficia a nosotros, pues es en la generación de empleo. Y lo mismo pasa ahorita con de los petróleos mexicanos. No sé si ustedes han de haber escuchado que hubo muchos comentarios en relación a cómo sería esta extracción de las nuevas empresas que vinieran a hacer, se llamaba fracking, este uso para obtener petróleo, que tenía que tener determinada superficie, los ductos que iban a hacer, y entonces se hacían estudios muy interesantes en relación a que se iban a fracturar el subsuelo y se iba a contaminar una gran parte también del agua y de la flora que tenemos nosotros en esos espacios donde se iba a hacer esta extracción, porque eran iban a traer mucha maquinaria, obviamente las empresas extranjeras iban a tener esta extracción de petróleo, pero obviamente pues iba a dañar muchos espacios de subsuelo. No sé si ustedes escucharon. No estoy muy segura. Creo que sí. Sí, de hecho fue ahí como por el 2012 que se nos informó sobre esta extracción que se iba a llevar a cabo, y realmente sí, como eran pozos, bueno, eran excavaciones muy, muy, muy profundas, y obviamente por ahí tendría que pasar el crudo, pues
sí iba a afectar muy fuertemente esta, esta situación de la extracción del petróleo. Pero bueno, esta paraestatal pues sí tiene muchísimo de dónde cortar, muchísimas situaciones. Ahora se está pues en su recuperación. Eh, pues hemos sabido, ¿no? Como parte de la historia que ha habido muchísimas anomalías, irregularidades. En el periodo pasado, pues se hablaba de que ya no había petróleo, ya no los habíamos acabado. Entonces, eh, es un tema importante ya que pues es parte de una economía que forma parte de nuestro país. Entonces, sí es muy preocupante y más viendo este sentido de la participación extranjera también en nuestros minerales, que realmente es muy poco lo que nosotros, el beneficio que nosotros recibimos. Quien lleva, fíjense que en relación a los minerales, hay 288 empresas que obviamente no son de capital mexicano, sino de extranjero, y el 72% se va a estas empresas extranjeras, el 72% tanto de la producción como de la extracción. Pues sí está un poco complicado y sobre todo que han sido contratos que se han firmado, pues ya tienen muchísimos años, ¿no? Y el tener este incumplimiento en este contrato, pues sí generaría un costo estratosférico para que lo cubran, ¿no? El incumplimiento del contrato. Y todos estos contratos, pues obviamente también, tanto del petróleo como de nuestros minerales, pues te das cuenta que eh, pues obviamente el beneficio es para unos cuantos, porque no es para todos. Y son contratos que están hechos a 30, 40 años, o sea, también no es tan fácil como el poder deslindarse de este tipo de contratos, sobre todo pues porque tienen relevancia muy, una relevancia trascendente en relación al contenido de estos mismos. Entonces, pues también no ha habido avances muy sustantivos en materia de transparencia y acceso a la información que nos permita ver cómo han sido estos contratos en relación al petróleo y también a nuestros minerales. No, aunque la legislación es muy clara en relación a que se transparente el uso de estos contratos, el contenido, pues no, no se hace. No, podemos buscar en, en algún portal que se nos, pues poder leer las cifras o al menos ver cuánta producción se tiene, cuánta se queda, el uso que se le da, qué empresas son, pues no existe esta transparencia. Entonces, no hay las licitaciones pues tampoco están a la vista de cualquier ciudadano que las quiera checar, ni los documentos de los contratos. Entonces, pues bueno, ya sabemos cómo es esta situación, pero sí está muy a ojos vistos, ¿no? Y sobre todo que ya es también esto de la transparencia, pues ya también tiene toda una normatividad, un protocolo, pero aún así pues no se tiene, sobre todo en relación a las empresas extranjeras o a la inversión extranjera. Bueno, vamos a ver dónde está dice que la aportación de la explotación del petróleo y los minerales a las finanzas públicas mexicanas difiere enormemente de uno a otro sector. En el 2012, mientras Pemex aportó al fisco alrededor de 33.7% de los ingresos totales del sector público al presupuestario, que es el Fundar, en el 2013, los derechos pagados por las empresas mineras privadas supusieron apenas el 0.089%. O sea que nosotros sí pagamos por la extracción, el uso y la venta de nuestro petróleo y sin embargo las empresas extranjeras pues no realizan este ingreso que se debería de ser. Pero esto también
esta información, fíjense que no es tan clara por lo mismo, de que no se tiene acceso a los contratos, ni a las licitaciones, ni a lo que se hizo para darles el uso de, pues del petróleo en nuestro país. Entonces, pues está un poco confuso. Dice que los cálculos son realizados por los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estos fueron en el 2012. Y esto se debe en buena medida a que los regímenes fiscales a los que están sujetas las empresas paraestatales, en este caso, pues corresponde a que unas son mineras y las otras son privadas y otras pues pertenecen al Estado. Entonces, pues no hay si quisiéramos meternos a fondo, pues no hay una información como muy clara. Sí, por ejemplo, en la producción que se hace de México, ¿no? Cuánto se vende, cuánto se obtiene, pero en toda esta información sí hay pues lagunas, por decirlo así, que es, eh, no sé cómo estaba antes de que se tomara en este gobierno, pero pues en el 2008, obviamente como ya se tenía la idea de que vinieran eh, las empresas extranjeras, pues se tuvo que hacer esta modificación que es la misma con la que se está trabajando actualmente. Y obviamente en el 2008 se hicieron contratos pues que tienen vigencia hasta 30, 50 años para la explotación de este recurso. Y aparte, eso sí marca que, y lo dice la ley, que estos contratos pueden generarse, o sea, regenerarse. Si terminan, si vence el periodo, pueden regenerarse por otros 50 años más. Entonces, no sé, se está muy a modo esta ley. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí me escuchan? Sí, Lick, lo que pasa está ahí, estábamos analizando, supongo yo. Es que Ah, es una situación muy polémica para poderla sí, claro. ir tan rápido, ¿no? Yo Sí, ahora sí. como que la escucho entrecortado un poquito. Ay, no mejoró el sonido. No, yo al principio la escuchaba muy bien, pero ahorita como que no la toco muy bien. Ah, perfecto. A ver, así. Eh, bueno, no escucho nada. Ok. Yo sí los escucho muy bien, ¿eh? Perfecto, si no aquí le escribo, no se preocupe, gracias. Ah, ajá. Ok, sí, sí. Me comentan si es que me llega a ir el audio. Bueno, sí, como comentaba su compañero, sí es un tema eh, pues muy difícil de abordar. Obviamente, viéndolo desde el punto de vista pues de la legalidad, ¿no? De la rendición de cuentas, sí es un tema que tampoco ni siquiera está tan transparentado, ¿no? Como para poder hablar de datos y cifras, ¿no? En lo que se refiere a los contratos, a las licitaciones y a la llegada de estas empresas extranjeras que, que están haciendo uso también de este recurso que tenemos en México. Muy bien, vamos a otro recurso natural que es la energía eléctrica y a ver cómo está. Aquí les puse los principales ordenamientos legales, que es la ley del servicio público, la ley orgánica de administración pública, la ley de la Comisión Reguladora de Energía, la ley de las entidades paraestatales, ¿no? También está si observan, bueno, en el anterior ordenamiento legal que les puse del petróleo, pues estas mismas leyes también aplican en el caso de la energía eléctrica. Muy bien, ¿alguien me quiere apoyar con la lectura? Dice,
Reglamento de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Artículo primero. El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en lo que se refiere a la prestación de dicho servicio y a las actividades previstas en la propia ley que no constituyen servicio público. Se Ajá. castiga. Sí. Adelante. Corresponde a la CFE la planeación, el desarrollo y la operación del Sistema Eléctrico Nacional para la generación, conducción, transformación, distribución y comercialización de la energía eléctrica como parte de un servicio público. El precio o tarifa por el suministro de la energía eléctrica es fijado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y conforme al artículo 32 de la ley. Se castiga como actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional y se sancionan con prisión de 3 a 10 años y 200,000 días de multa el impedir o tratar de impedir la generación, conducción, transformación, distribución o venta de energía eléctrica de servicio público. Participación de inversión privada. Autoabastecimiento. Se refiere a la generación de energía eléctrica para el consumo de una persona física o moral generadora de la energía. Cogeneración. Está permitido únicamente para generar energía eléctrica conjuntamente con vapor u otro tipo de energía térmica secundaria. Pequeños productores. Siempre que se destine la totalidad de la energía para su venta a la Comisión Federal de Electricidad y la capacidad total del proyecto sea de 30,000 watts o menos, o bien cuando se destine a pequeñas comunidades rurales. Muy bien, muchas gracias. Fíjense que este abastecimiento está en la diapositiva verde de abajo, está permitido a los pequeños generadores de energía eléctrica, siempre y cuando tengan ellos una central eléctrica y obviamente que sean copropietarios. Aquí, por ejemplo, estos autoabastecedores no pueden dar a otras personas, tiene que ser como personal de ellos. Y obviamente son contratos que se hacen con la compañía de energía para que generen, sobre todo en las comunidades, existe este tipo de situaciones. En la parte de abajo donde vemos la cogeneración, dice que esta cogeneración se hace cuando los pequeños productores tienen necesidad de tener este tipo de energía también en las comunidades. Estos de inversión privada, sobre todo aplica muchísimo en las comunidades, donde pues a la paraestatal se le complica poder llegar y sin embargo se tiene que hacer uso de este tipo de ayudas, por decirlo así. Y la generación independiente, pues bueno, son proyectos de generación de más de 30,000 watts y son de entidades privadas. Esta última que vemos en la lámina, en el recuadro verde, aquí sí la venta y la generación de mayor voltaje es para la venta que se le hace de la generación de electricidad a la comisión. Dentro de la participación que se tiene de los particulares, también existe esta aportación que hacen los particulares en la venta de la generación de electricidad a la misma comisión, pues obviamente para ampliar las localidades, ¿no? Que tenga mayor número o mayor beneficio las personas. Y estos permisos tienen una duración de 30 años y también pueden ser renovados. Igualmente son concesiones que hace estos sillas directamente con la paraestatal. No sé si recuerden que anteriormente, fue en el gobierno de Felipe Calderón, que se deshizo totalmente toda una empresa de la Comisión de Luz y también pues se ha ido renovando en
esta ley ha tenido también muchas modificaciones, dependiendo también de los sexenios han estado en nuestro país, y tiene pues modificaciones igual no con tanta claridad como se pudiera, bueno, como se debería de observar. Y también hay participación extranjera. Por ejemplo, estaba yo checando que en esta generación de energía eolítica, ¿sí ha oído hablar de ella? Sí, Lick, se está llevando mucho a cabo en Esperanza y en Ciudad Ajá, Cerdán. es correcto. Pero fíjense, ajá, dime. Oh, sí, lo que dices, no. Ajá. Fíjense que la producción de energía que tiene bueno, recién está habiendo un incremento, pero realmente era poca la aportación que hacía. Y actualmente, pues, también eran compañías extranjeras que estaban generando este tipo de energía que anteriormente tampoco estaban reguladas. Recién en este periodo en este sexenio, es que se está viendo su regulación de esta energía eólica. Y pues bueno, tenemos otro tipo de energía o de obtención de recursos como son los paneles solares, ¿no? Que a lo mejor nosotros aquí en la ciudad los vemos pues para casa, habitación, por decirlo así, pero en las comunidades también este tipo de energía de los paneles solares también es muy utilizable, y es una energía pues también pues económica, ¿no? Que también genera ganancias mayores, pero actualmente ya se está abriendo más el campo para la inversión local, pero anteriormente también la tenían estas empresas extranjeras en la generación tanto de la eólica como de los paneles solares. ¿Alguna duda hasta acá, abogados? De mi parte no, mis. Ajá, muy bien. Ahora vamos a la legislación del medio ambiente. Aquí también les pongo a grandes rasgos leyes en relación a la regulación de medidas sanitarias y de ecológicas para la protección del ambiente. Aquí nos incluye pues leyes también que tienen que ver con el aspecto marítimo. Se vuelve a pronunciar la ley de la promoción y desarrollo de los bioenergéticos, la responsabilidad ambiental, el cambio climático. No sé si ya vieron que ya se les subieron todas sus diapositivas, chicos. ¿Cuál? ¿Las que está sobre las que estamos trabajando? Sí, desde que empezamos ya se las subí ahí a la plataforma de Moodle de la universidad. Ahí ya las van a poder Sí, observar. ya están bien. Ok. Ajá, perfecto. Bueno, entonces ahí les pongo esa regulación de estas leyes. Y fíjense que en este tema de los recursos naturales y en el desarrollo económico de México, pues también entra el agua, la flora y la fauna. Y también está toda esta reglamentación está en el artículo 27 constitucional, y de ahí se desprenden todas estas leyes. Y bueno, ya hemos visto que en relación a el agua, la flora y la fauna, pues hay muchas reservas que están protegidas, hay muchas playas que también tienen este régimen para preservar la fauna también de los mares y de los ríos, ¿no? También no sé si recuerden que fue muy sonado esto en relación a la preservación de la fauna marina, que fue lo de la vaquita marina. No sé si escucharon, también fue un tema muy, muy sonado.
Estamos hablando allá de al Pues sí, norte del lo país. escuché un poco, pero no, en este momento no lo recuerdo muy bien. Ajá, este tema de la vaquita marina también fue otro parteaguas muy importante en relación a observar qué es lo que se estaba haciendo dentro de la fauna marítima. De hecho, únicamente esa especie se da aquí bueno, no es exclusiva está al norte, en Baja California y todo eso, pero sí hay una gran proliferación de este tipo de fauna marina y sin embargo se tenían únicamente 36 especies porque ha habido una cacería increíble dentro de estas aguas y entonces hubo un desequilibrio muy importante y a partir de estas leyes, de estas legislaciones, es donde también se empieza a voltear hacia los mares y ver de qué manera hay un desequilibrio muy importante. Aparte de que hay zonas ya protegidas, actualmente la vaquita marina es una fauna protegida. De hecho, hay una ley que también la ampara en relación a toda la fauna, pero en estas 36 especies que había únicamente en territorio mexicano, pues sí fue una preocupación importante, ya que eh, hubo había un desequilibrio increíble dentro de lo que era este, el comercializar con este tipo de fauna marina. Y dentro pues de la flora, pues también hay espacios protegidos en la preservación. Tenemos aquí la selva lacandona, que es un espacio regulado y protegido. También, no sé si recordarán que hubo una situación complicada en relación a la mariposa monarca, que había un desequilibrio también muy importante en relación a la llegada que tenían al santuario y de repente, pues también con el uso irregular de estos santuarios que realmente se usan pues de alguna manera forman parte de la economía también de esa región, pero había ya un desequilibrio increíble y entonces también se empezó a regular este tipo de, de fauna en nuestro territorio, ya que anteriormente pues únicamente lo establecían pues en la comunidad era quien se encargaba de su cuidado, preservación, comercio y explotación, por llamarlo de alguna manera. Pero ya actualmente todos estos espacios ya tienen una ley que los cuida. Y bueno, ahí vemos otro desequilibrio en relación a la tala clandestina de los bosques, ¿no? De los árboles de los bosques, que también en muchas ocasiones son reservas protegidas, pero que aún así este comercio ilegal se lleva a cabo. Y pues a lo mejor nosotros porque no estamos cerca de esas comunidades, pero también se hace a ojos vistos, ¿no? A ojos de todos. Y también, aunque ya haya la reglamentación y todo, pues a lo mejor la reglamentación está, pero no está la vigilancia de que se cumpla o no está tan claro o no es tan conocida como para que se pueda tener una regulación en este tipo de equilibrio natural que se debe de tener. Pero no sé si habían escuchado esto de la vaquita o de la mariposa monarca o de la Sobre la selva. vaquita, sí había escuchado que estaba en peligro de extinción y lo que estaba comentando. De la mariposa monarca, sí, esa no había tenido la oportunidad de escuchar lo que está comentando. Ajá, Y de alguna manera eso sí se hizo muy público también, ¿no? Lo de la mariposa monarca. sí, claro. Sí, porque estaba de hecho, ¿saben cuándo se empezaron a dar cuenta? Cuando ya no había no llegaban tanta especie, tanta mariposa a esta comunidad y entonces ahí sí empezó un desequilibrio ecológico, obviamente,
porque acuérdense que cualquier mal uso que haga el humano de todos estos de la naturaleza o que cuando el hombre mete mano, ahí es cuando hay un desequilibrio increíble. Y entonces, a partir de esta no llegada que tiene esta especie a nuestra región, pues entonces ahí hubo un desequilibrio y este desequilibrio no solo fue económico, sino dentro de la misma flora y fauna empezó a haber desequilibrio y dijeron, bueno, ¿qué está pasando? Pues fue este mismo mal uso del medio ambiente, del suelo y todas estas, hablando también de las plagas, de pesticidas, todo tuvo que ver en relación a que no tuviesen esta llegada a nuestro país. Y bueno, en relación a, no vamos lejos, a nuestra selva lacandona, pues también el desplazamiento que ha habido de habitantes de otras comunidades hacia ese espacio que también está protegido y regulado, pues también ha sido generador de otro tipo de problemas, porque pues obviamente cuando el humano llega a poblar, pues tiene necesidades que no son las mismas de la naturaleza, obviamente, porque pues la naturaleza se sirve del sol, del agua, de estas cosas naturales, pero el hombre pues no obviamente tiene que tener agua, luz, energía, pues no sé, hace uso de la madera para generar poder cocer sus alimentos. Entonces, obviamente llega el humano y pues sí llega a este tipo de zonas o de lugares, ya sea terrestres o marítimos, llega a Pero hacer sí, uso. Ajá. sí, Lick, hay que recordar que en donde pone un pie el hombre, lo destruye, ¿eh? Es lo que le pasó ahí a la mariposa monarca. El mismo hombre la estaba destruyendo, por eso se prohibió ya la visita a esos lugares, Sí, porque la destruye, sí, el hombre destruye todo. sí, es increíble, ¿no? Que Igual lo de la selva lacandona, ¿no? O sea, hay ahora tours a través del río y de alguna manera, incluso ya hasta hay muy poquitos lacandonas, ¿no? También de que el hombre ha ido invade y invade, o sea, es una marabunta. sí, ese desplazamiento que se ha hecho este tipo de zonas. Y es cuando uno dice, bueno, pero si hay una ley, porque miren cuántas leyes hay, un chorro para la protección, pero sin embargo, pues no sé, este crecimiento también irregular de las comunidades y de los poblados da muchísimo problema. Pero acuérdense que pues siempre prevalece pues el hombre, ¿no? El hombre por encima de todo. Y, y pues sí ha habido también una gran, aparte de los desplazamientos humanos en relación a pues tener un espacio para poder vivir, que yo espero que sea por eso, pero aparte se ha dado pues por este fenómeno que tenemos en relación al narcotráfico nosotros, para la plantación también de marihuana, de amapola, y aparte para su uso en estos laboratorios porque pues sabemos que no se instalan bien a bien en la ciudad, ¿no? Sino que ocupan estos espacios de las comunidades para poder establecerse. Entonces también ese uso que se ha dado, pues también ha llegado a afectar todos nuestros recursos naturales. Y hablamos, ya si hablamos del mar, de la tierra, de lo que hablemos, pues está ahí la mano del hombre, mal empleada, ¿no? Y aunque está la regulación y están las leyes y está el marco jurídico está en nuestra constitución, pero aún así, pues no. El hombre va por encima hasta de la ley. Y pues desafortunadamente esto nos compete a todos y nos afecta a todos, porque no nada más a los que viven ahí o a los que están cerca. Realmente sí son situaciones que nos mueven a todos. Muy bien, ¿tienen alguna? Sí, dime, perdón. Todas estas leyes son las que están en más otras más
en la agenda ecológica, ¿no? Que es la que de alguna Ajá. manera concentra todo lo relacionado con el ambiente y con el cuidado del ambiente y con todas las leyes que desafortunadamente no se llevan a cabo en su mayoría, ¿no? De ahí que por eso la implementación de la ISO 14000 para el cuidado del ambiente sea parte de obligatoria de las empresas grandes, que me parece que está muy bien, ¿no? Y eso lo Sí. deberíamos de permear a la parte personal, porque pues finalmente, o sea, sé que soy muy repetitiva en lo que digo, pero esto es educación y la educación Ujú. que recibimos en casa. Sí, definitivamente el problema pues somos todos, ¿no? A lo mejor decimos, ay, pues con que tire yo un papelito, sí, pero si lo tiran 1 millón más, imagínate ese papelito, pues ya no fue solo uno. Sí, esto tiene que ver mucho también con la conciencia de cada uno de nosotros. Pero fíjense que por otro lado, pues está también, no sé, este uso que hacen, por ejemplo, de la tala de árboles, ¿no? Ya actualmente ya no hay tantos, por ejemplo, por decirlo, por citar un ejemplo, tantos muebles, porque de ahí, aparte de que de generar otras cosas con esta tala de árboles, pues bueno, anteriormente era como muy común ver muebles de caoba, de cedro, de pino fino, no sé, y actualmente pues ya son más, pues más desechables, por decirlo así, pero ya no es tan común, o sea, ya ha habido como un pequeño cambio, pero aún así ha sido excesivo el uso, venta Sí, y definitivamente es parte de la naturaleza del ser humano, de ese egoísmo de yo. No pienso en los demás, aun cuando eso mismo me esté perjudicando a mí a largo plazo y no estoy siendo consciente de lo que está sucediendo, ¿no? Ni de lo que estoy haciendo. Porque si en realidad se creara conciencia y si supiera cuáles van a ser las consecuencias, seguramente tendríamos otro comportamiento. sí, definitivamente, y como tú lo dices, pues la educación y la educación pues se recibe en casa, ¿no? En la escuela y la sociedad, pues bueno, forman parte de, pero la educación final pues es responsabilidad de casa, porque pues en la calle te educan, pero también te maleducan, ¿no? Y si no entiendes por las buenas, pues por las malas, y ahí entra la ley, ¿no? Sí, Pues muy así es, bien. Ajá, definitivamente. O sea, todos estos temas son muy interesantes y de crear debates, ¿no? Y de crear polémica, porque pues cada cabeza es un mundo, cada quien claro. piensa desde sus necesidades y desde su grado de conciencia, que desafortunadamente el sentido común es el menos común de los sentidos. Sí, sí, es correcto. Muy bien por la frase. Sí, así es. Entonces, pues bueno, desde nuestras trincheras, desde donde estemos, pues nosotros hagamos lo conducente y pues igual seamos ejemplo en nuestras familias, ¿no? Porque pues si esperamos a que alguien haga algo, pues mejor hagámoslo cada uno de nosotros y yo creo que el cambio va a ser lento, pero pues al menos va a ser un cambio, ¿no? Va a ser una aportación que hagamos para cuando ya no estemos y para las generaciones que vengan, porque pues Sí, sí al es, menos que se intente, ¿no? claro, claro, pero sí tenemos también la mentalidad de que pues que lo hagan los otros, ¿no? O que quien lo echó a perder que lo componga, pues tampoco. O esta idea que tenemos, pues si el gobierno, estás viendo cómo es. Pero pues ese no es problema nuestro, ¿no? Ese es el problema del gobierno y el que lo resuelva, pero nosotros desde donde estemos sí podemos generar cambios pequeños, lentos, pero al fin y al cabo cambios, ¿no? Que se van a tener que reflejar en un futuro no muy lejano, desafortunadamente tenemos el futuro encima, ¿no? Sí. O sea, es crear conciencia y eso lo tenemos que hacer pues desde el preescolar, ¿no? Claro, O sea, por lo menos claro. si no lo hacen en casa, que lo hagamos en el preescolar. Sí, nosotros desde con los alumnos, con Sí, la sí. gente, con los hijos, ¿no? Generar estas pequeñas modificaciones. Así es, profesora. Muy bien, ¿tienen alguna duda, pregunta? Qué pena que ahora no, el audio no nos Nos benefició ayuda, mucho. ¿verdad?
No ayudó. A ti te oigo súper bien. Sí, es que le puse un microfonito a mi computadora. Ah, perfecto. Sí, yo también ya tengo mis audífonos, pero creo que los compañeros sí tienen este problema. También depende de la ubicación de donde esté uno, que a veces, por ejemplo, aquí a las Ah, 12, 1 del día, empieza a tener muchos problemas el internet. sí es cierto. ¿Tú por dónde estás? En los servers, Ah, ya. Ajá. Sí, ¿verdad? Hay determinadas horas donde hacen sí, de mayor las uso. 12 en adelante empieza a fallar y ya no se escucha, se oye cortado, pero yo creo que a esa hora se empiezan a conectar todos. Sí, sí, cierto. Pero bueno, tenemos la ventaja que en sábado pues no hay clases, no hay chicos también, ¿no? De las primarias y secundarias. Pues sí, pues sí, pero, o sea, a mí los sábados a las 12 me empieza a fallar. No sé si es la computadora que ya se cansó, no sé, o sea, no sé qué sea, pero a las 12 empieza a fallar. Ok, bueno, pues muy bien. ¿Alguna duda, pregunta? No, pues todo, ahí vamos, ahí vamos. Ahí Tú vamos, muy subes bien. su presentación, ¿verdad? Sí, ya, hoy la subo. Nada, después de las 3 ya se la subo. Les quería yo preguntar sobre, platíquenme más o menos cuál es la dinámica que hacen en los Loli, exámenes. yo estoy trabajando. Pues generalmente los maestros, los que hacen el examen, porque no todos lo hacen, Ajá, nos mandan una guía. ajá, Y ya de esa guía a lo mejor mandan, por ejemplo, 25 preguntas. De esas 25 preguntas ponen 10 nada más. Y hay quienes no nos hacen examen o van Pero, viendo el desempeño del grupo, la participación y eso, y es que a mí en lo personal me ajá, parece que es lo más sano. Yo así es como califico a mis estudiantes, o sea, voy viendo su participación, las tareas si me las envían, cuando hay tareas, que casi tampoco les dejo tareas, porque ahorita con lo de la pandemia todo ha tenido que modificarse mucho, entonces claro. que lean, yo me doy cuenta si realmente leyeron o no leyeron, y entonces ya la participación que hagan es importante Ujú, para mí, en las materias que doy. ajá, ok. ¿Alguien más, chicos? sí, sí, Puedes, si las preguntas que haga usted, pues ya con respuesta, porfa. Mira, qué buena sugerencia, muy bien. Ok, bueno, oigan, y cuando les hablen, obviamente sus exámenes son por plataforma. ¿Qué tiempo les dan? lo que dura la clase. Ok, O sea, ajá, digamos que la última clase no la tenemos y tenemos el examen, hacemos el examen. Nada más estamos aquí en digamos que en la clase, por si surge alguna duda, ya consultarla enseguida, en este caso con el profesor o la maestra, ajá. pero en realidad nos enfocamos a hacer el examen en la última clase. Ok, Ah, o sea, yo pienso que dedicar 2 o 3 horas de las 14 que tenemos, es mucho en lugar de aprovechar una clase más. sí, claro, yo también soy de la idea de que fuera de la clase, ¿no? Porque el examen es garantía de que hayan aprendido. O sea, eso es o sea, a mí eso no lo concibo, ¿no? Ni tampoco es un requisito que tengamos como en el bachillerato, que es un requisito indispensable hacer el examen escrito. Entonces, pues sí, yo creo que aquí tenemos que ver lo que la participación, el que pueda leer uno, el que pueda uno entender, ¿no? De qué se trata, de a grosso modo, porque en realidad, pues 14 horas es muy poco para una materia. Sí, también. Ok, ok, muy bien, chicos. Pues entonces déjenme, ya la próxima semana, ya les aviso de cómo va a ser esta dinámica del examen, si hubiese examen o si hubiese algún proyecto. Ya en la próxima semana yo les digo, ¿sale? Ok, entonces nos estamos escuchando la próxima semana. Que le vaya bien. Nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho.
Gracias Pido igualmente. muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.